elemento cooperativo y colectivo de trabajar conjuntamente para promover proyectos renovables, hacer partícipes a la ciudadanía de ese modelo, ser parte del cambio, que es necesariamente, y puede que lo hayamos hablado, ¿no? Necesariamente debemos estar allí, y las renovables lo permiten, porque las renovables están al alcance de todas nosotras. No necesito de nadie para que me permita acceder al sol, por ejemplo. Y en ese papel de la ciudadanía debemos trabajar Suma Energía o muchas otras iniciativas que el modelo energético renovable lo entendemos como un modelo participado por la gente que permite una mayor democracia en este sistema, entender por qué, incidir en cómo queremos que sean las cosas, y en esa línea de trabajo es en la que se enmarca claramente una cooperativa como la nuestra. No, lo cierto es que era inimaginable la repercusión que podíamos tener cuando hace 5 años nace Soma Energía en Girona. No veíamos ni vislumbrábamos ni el ámbito al que llegar. Ahora Soma Energía es un ámbito en todo el Estado español, ¿no?, de actuación. Antes pues no podíamos ver pues más cercano, pero como es la primera cooperativa de esta naturaleza, ha despertado mucho interés. Ahora, en abril de 2016, ¿no?, 5 años y pocos meses después de la Constitución, llegaremos a 25.000 personas socias, con un crecimiento constante en los últimos años de más de 500 personas cada mes, que se acercan, que hacen aportación al capital social y que de algún modo pues hacen ese gesto de decir: yo, en lugar de jugar en este lado del partido, el del statu quo, el del oligopolio, el del combustible fósil, pues decido posicionarme en este lado, en el lado de que quiero un modelo distinto, que quiero que sea participado, que sea renovable, de una visión también de empresarial distinta, ¿no? Una cooperativa sin ánimo de lucro. También lo que queremos transmitir es que no debemos solo pensar en un enriquecimiento personal, debemos pensar en el bien común, ¿no? Pero creando una alternativa económica sostenible, viable y además que haga bien las cosas, porque también lo importante es que luego, como personas socias de la cooperativa en este caso, pues también recibamos un servicio no solo correcto sino excelente, ¿no? Eso es lo que intentamos, y yo creo que esa visión es lo que está haciendo pues que cada vez más personas quieran sumarse, y es un orgullo que sea así. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que producimos y vendemos energía eléctrica 100% renovable. Porque con mi consumo responsable he dejado de formar parte del oligopolio energético. Es el camino hacia un nuevo modelo energético en el que yo creo profundamente. La ciudadanía debería apostar realmente por cambiar el modelo energético, como una visión. Probablemente es porque tienen una visión realmente estratégica y a largo plazo. Los países que apuestan realmente por la transición energética es porque se han sentado a analizar el problema y han dejado que el sentido común les invada, ¿no? Dejando intereses particulares, intereses empresariales de lado, y viendo que el futuro es renovable. Y para ello, si quieres, y puede que haya intereses particulares también en eso, ¿no?, ser un líder, ser una referencia en ese nuevo mundo, pues tienes que empezar a actuar ahora. Alemania es un caso
evidente y paradigmático de eso, ¿no? Decide condicionar probablemente toda su política industrial encaminada a esa transición energética, decide parar las nucleares, eso condiciona que tiene que desarrollar tecnológicamente proyectos de almacenamiento de energía eléctrica, por ejemplo, y ese caldo de cultivo de generar nuevas cosas es un beneficio probablemente para el país. Lo cierto es que perdemos la oportunidad. Cada día que pasa que un país, que un gobernante no toma la decisión acertada de caminar hacia el modelo renovable, está quedándose atrás, porque hay otros países que sí que lo están haciendo y pierde la oportunidad, sin duda. Hay un interés particular, ¿no?, como país de apropiarse de esos beneficios, pero para mí no hay duda que el beneficio al fin y al cabo es también a nivel global para todo el mundo. Entonces a mí la pregunta no es tanto qué es lo que promueve a los países a apostar por ello, qué intereses pueden tener detrás. No todo será altruismo, que ciertamente no todo es altruismo, pero es una visión inteligente y a largo plazo que no tienen los países que se quedan inmóviles esperando que sucedan las cosas. Lo preocupante es eso, lo preocupante es que haya gobernantes, que haya países en los que no haya una decisión clara de la dirección a tomar y que no haya una visión a medio y largo plazo de lo que se tiene que hacer. Y creo que ese es el ejemplo de España, por ejemplo, actualmente, ¿no? Y eso es grave. La calidad de la red es buena, la calidad del servicio es buena. Entonces, ¿dónde está el problema? Si eso funciona y está a nivel de cualquier país desarrollado, ¿dónde está el problema? Sí, puede que en España no se esté yendo en el camino adecuado ni a la velocidad adecuada, probablemente por una gran relación entre las compañías energéticas poderosas y potentes que hay actualmente y que viven del modelo fósil, que viven del statu quo actual, con los gobernantes, ¿no?, con los políticos. A menudo hemos visto casos y hay literatura clarísima de la relación entre excargos políticos como entran a formar parte de las grandes compañías energéticas y probablemente aportarán sus capacidades también en otras cosas, pero cuando luego vemos resultados, ¿no?, regulatorios o olvidos graves, ¿no?, como por ejemplo reclamar, creo que son más de 3.000 millones de euros que se ha pagado además a las grandes compañías energéticas acordados para una transición del mercado monopólico regularizado al liberalizado, pero se les ha pagado de más y los gobiernos se olvidan de reclamarlo y pasa ese periodo de tiempo y nadie hace nada, nos hace sospechar, ¿no? Intento, ¿no?, creer que las personas sí, que tienen capacidades y que por eso, ¿no?, no solo tienen que conocer de energía, supongo que aportan otras cosas, pero claro, si un comentario como el de Felipe González, que en el Consejo
consultivo de gas natural, o cobrando lo que cobraban. Ya, porque si están por amor al arte, dices, bueno, pero que día que se aburre, dices, entonces, ¿qué está pasando, no? Cuando se producen proyectos como el de Castor, en el que si evidentemente el desarrollo de ese proyecto está afectando a la población, y cuando se ve que no funcionan, debemos pagar igual, y la empresa que lo promueve no tiene casi pérdidas, hay algo que no cuadra, ¿no? Y no creo que solo sea incompetencia, que podría ser también incompetencia de nuestros políticos. Yo creo que también hay, o a veces podemos sospechar que hay esa relación político-empresarial que en una democracia más madura puede que no se diera, ¿no? Que los gobernantes, los gobiernos, los políticos se sintieran más fuertes para hacer frente a esos intereses particulares y pensar más en el bien general, ¿no?, de la gente. Son delincuents, son bona gent. No son delincuents, son bona gent. Lo que se está proponiendo es hacernos pagar por el uso de la energía que consumimos directamente sin hacer uso de la red. Es como si a los tomates que cultivamos en nuestro huerto doméstico tuviéramos que bajar a la calle y pagarle un dinero a la distribuidora alimentaria porque pierde mercado. De esos incrementos en los precios, el desfase entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes del sistema eléctrico, eso que se conoce como el déficit, era cada vez mayor. Pues también otro de los componentes fundamentales ha sido la evolución de las primas a las tecnologías renovables. El gobierno sigue con el impulso a las energías renovables, ahora bien, con un sistema de incentivos distinto al que venía rigiendo hasta ahora de las primas, entre otras cuestiones porque con el anterior sistema hubiésemos ido directos a una quiebra del sistema. No, está mal liberalizado. En Europa pues hubo la voluntad de que los mercados energéticos fueran liberalizados, y luego lo que pasa es que cada país cuando lo aplica con sus capacidades y sus no capacidades, ¿no? Y en España se ha hecho, puede que no del todo, de manera correcta, ¿no? Se ha permitido y se mantiene aún aunque se han separado las actividades del mercado energético, eléctrico, es decir, hay 4 actores principales que son los productores de energía, la línea de transporte de alta tensión que transporta la energía eléctrica, la actividad de distribución, que son las redes de baja tensión que distribuyen la energía en nuestros municipios, y la comercialización, ¿no? La actividad de vender y estar en contacto con las personas usuarias de electricidad. Se parten las grandes empresas, se tienen que separar, pero al fin y al cabo forman parte de un mismo grupo empresarial que dominan en producción pues el 85% de la producción, en comercialización también el 90%, y tienen las redes de distribución. Entonces tienen un papel tan preponderante en cada uno de los actores que condicionan todo lo que sucede en el mercado, ¿no? Entonces al fin y al cabo es un oligopolio. Entonces no es una liberalización real en la que nuevos actores sean fácilmente podamos entrar e incorporar nuevas cosas, nuevas visiones, premiar la eficiencia, por ejemplo. Aquí no se está premiando la eficiencia de las instalaciones. Bueno, y todo eso seguramente viene condicionado por una mala liberalización. Además, hemos liberalizado, puede que la parte menos, por ejemplo, se ha liberalizado la producción de energía y la comercialización. Pero aquí donde está el gran pastel es en la distribución, ¿no? En el mercado regulado, que ahí no nos cuentan realmente qué es lo que pagamos por la distribución. No se quiere hacer una auditoría
de los costes que representa el sistema eléctrico y poder ver dónde están, quién está teniendo más márgenes en comercialización, por ejemplo. Nosotros, que somos comercializadores de electricidad, el margen es muy pequeño, y entonces cómo es que cada vez se va encareciendo más la factura eléctrica y dónde está yendo ese dinero, ¿no? Lo cierto es que es necesario, cuando discutamos cómo queremos el modelo energético, poner sobre la mesa todo lo que pagamos a través de la factura eléctrica, y ojalá haya una decisión política de hacerlo correctamente y de manera objetiva y ecuánime. En este país se requiere hacer un ejercicio de auditoría sobre los costes del sistema eléctrico, y tiene que hacerse de manera urgente, porque al final no es muy poco transparente lo que estamos pagando a través de la factura, y con poca discusión incluso. Yo creo que yo estoy dispuesto personalmente, y quienes creamos en un modelo renovable y que tenemos que ir hacia allí, en que haya parte de mi factura que vaya a soportar parte de la promoción, de lo que sea necesario, ¿no? Pero hay otros conceptos que puede que no esté de acuerdo, ¿no? Conceptos de pagar, de soportar que haya centrales de ciclo combinado que se basan en el gas natural, que están paradas porque necesariamente ahora no deben ponerse en marcha, porque ya hay suficiente producción con renovables, por ejemplo, y que debamos pagarles para compensar su decisión privada de hacer inversiones, pues ahí yo lo pongo en duda. O qué es lo que pagamos a la actividad de distribución. La red eléctrica tiene unos costes reconocidos, unos costes que no sabemos si son reales, ¿no? Entonces necesariamente debemos pedir que haya una auditoría sobre estos costes, para luego empezar a discutir y reconstruir cómo conformamos el precio de la factura eléctrica, no tanto como, al final la factura eléctrica es lo que nos llega a nosotros, pero qué modelo queremos, cómo lo podemos mantener y en base a qué, y eso nos condicionará la factura eléctrica. Pero a mí, si me dices que el modelo que yo quiero se tiene que soportar pagando X dinero, puedo estar de acuerdo. Si no lo sé, siempre tendré la duda de que estoy pagando de más o que no es justo lo que pago. Entonces ahí la dificultad. Lo cierto es que una de las preocupaciones también que debemos tener es la deriva que está llevando últimamente, es que la factura eléctrica, aparte de que se está encareciendo, en los últimos años se ha encarecido más de un 80%, es que el peso de la parte fija de la factura se basa en una parte fija que viene relacionada con la potencia contratada y que no cambia, usemos la casa o no la usemos, encendamos las luces tantas horas o las encendamos menos. Esa parte fija ha aumentado más de este gobierno aumentó en un momento un 50%, pero ha ganado peso en la factura, y la tendencia es que busca que vaya a más, y así nunca hay pérdidas, ¿no? Si tú eres eficiente o dejas de usar electricidad, pues bueno, siguen ingresando ese dinero. Bueno, ese no tiene sentido desde una visión de querer promover las renovables o querer promover la eficiencia energética. No tiene un sentido. Deberíamos pedir que el peso de la parte variable, el peso de la factura que se basa en el uso de energía, el uso de electricidad, ese es el que gane proporción en la factura, porque entonces cuando yo haga una medida de ahorro o cambie mis hábitos o introduzca pues equipos en mi empresa para reducir el uso, lo vea rápidamente compensado en la factura eléctrica. Si me pongo placas solares en casa y me produzca mi energía, lo vea rápidamente compensado en la factura eléctrica. E incluso hay un elemento que se habla poco, pero yo no veo, o es incomprensible que paguemos un 21% de IVA en nuestra factura de la luz, como si fuera un producto de lujo, cuando es un servicio básico. Bueno, pues lo cierto es que debemos poner sobre la mesa qué es lo que pagamos en la factura eléctrica de una manera clara, ¿no? Y no solo basándose en información sesgada, y eso requiere también que haya una voluntad de los políticos y del gobierno, del regulador, de poner sobre la mesa y hacer esa auditoría de los costes del sistema.